la asambleísta Yairén Noriega, de los registros de Revolución Ciudadana, pero quizás una de las voces que ha sustentado con argumentos sus observaciones respecto del manejo en política pública, en manejo económico y en planificación en materia, en estas tres materias principalmente han estado sus observaciones. Hoy le he invitado para que podamos conversar respecto de algo que exactamente el 18 de abril se anunció con muchísima bomba y después no se ha entregado mayor información al respecto. Me refiero a la firma el arribo a un acuerdo de nivel técnico, es decir, con la delegación técnica del Fondo Monetario Internacional. Acuerdo que a estas horas debería haber sido ya aprobado por el directorio del organismo o ya debía haber sido observado. No obstante, al momento no hay mayores detalles. Nadie nos ha dicho qué pasó con esa noticia de mediados de abril. Yairén, buenos días, bienvenida a este espacio. Precisamente, arranquemos con esto. ¿Qué pasó con la información? Porque uno recibió hasta cierto punto con bombos y platillos por parte del gobierno esta noticia. Decían, ya tenemos, aunque era básicamente decirnos, estamos más endeudados o hemos conseguido que nos admitan más deuda. Pero nunca nos dijeron qué más pasó a partir de esa fecha. Buenos días. Sí, muy buenos días, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a usted, a su audiencia. Exactamente el día 25 de abril, en el portal oficial de la página del Fondo Monetario Internacional, se anunciaba que el Ecuador llegaba a un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional. Lastimosamente de ese acuerdo no conocemos mayores detalles. En las noticias, tanto nacionales e internacionales, se ha hablado de un préstamo por más o menos 4.000 millones de dólares. Sin embargo, no se sabe la tasa de interés, no se sabe además cuáles son las condiciones, porque ahí yo sí creo que es importante decirle a la ciudadanía, Daniel, que el Fondo Monetario Internacional es un organismo internacional que genera, digamos, líneas de crédito, que llega a acuerdos con los países una vez que estos se comprometen a ciertos ajustes de términos estructurales. Usted recordará que el Fondo Monetario Internacional regresa al Ecuador en el año 2019, en el gobierno del señor Lenín Moreno, y yo quiero permitirme leerles un extracto de la carta de intención que en ese momento el gobierno nacional emitió hacia el Fondo Monetario Internacional. En el párrafo número 7 dice que el gobierno nacional en ese entonces, en el año 2019, se comprometía a un cuidadoso reajuste de la masa salarial con decisiones prudentes en la renovación de contratos ocasionales. Dicho así suena a un eufemismo. Exactamente. Un cuidadoso ajuste de la masa salarial. Esto quiere decir recortes de sueldos, reducción de sueldo, contracción del dinero que los ecuatorianos tienen en sus bolsillos. Incluso, lo que dice es, con decisiones prudentes en la renovación de contratos ocasionales de nuevos funcionarios y también un plan de renovar únicamente 1 de cada 2 contratos que expiren en el sector público. Así también armonizar los sueldos de los nuevos empleados del sector público con los sueldos del sector privado, es decir, reducir los sueldos al sector público. ¿Qué decía también en ese momento la carta de intención hacia el Fondo Monetario Internacional? Te hablaba claramente de actualizar las tarifas de servicios al ciudadano y monetizar activos. De vuelta, eufemismos que lo que nos están diciendo es que vamos a ir hacia una privatización y también hacia, digamos, lo que significaría en este momento, que ya el señor Daniel Noboa lo ha anunciado, por ejemplo, ¿no es cierto?, la eliminación de los subsidios. Vamos precisamente a aterrizar estos temas, ¿no? Y a tratar de identificar si existen o no este tipo de condicionamientos, porque lo que ha leído mi invitada es la carta de intención de allá de 2019, cuando el señor Richard Martínez era ministro de Economía y Finanzas, cuando el gobierno de Lenín Moreno anunciaba incluso un plan de financiamiento por 6.400 y pico millones de dólares en ese entonces, ¿no? Dinero que todavía estamos debiendo en buena parte. Le pregunto, Yairén, a ver, ¿qué evidencias tenemos de que lo mismo haya firmado el señor Noboa
con el Fondo Monetario Internacional, o al menos un tratado de similares condiciones. Y esto me lleva a hacer una comparación. Allá en el 2002, Lucio Gutiérrez firmó una carta de intención bastante similar, bastante parecida. Bueno, ¿qué evidencia tenemos? Alguien en el gobierno les ha dicho, a ver, señores asambleístas, esta es la carta de intención, tenemos estos compromisos, tenemos estos acuerdos. ¿Qué ha pasado con la información desde Finanzas? A ver, yo le daría al menos dos elementos. Como le digo, el Fondo Monetario Internacional a nivel mundial es conocido porque sus acuerdos, los acuerdos a los que llega con los países, son acuerdos condicionando la política económica. Entonces, esta carta de intención, si bien es una carta de intención del año 2019, usted mismo lo menciona, es similar a la carta de intención que envió el gobierno del señor Lucio Gutiérrez, y vamos a ver que alrededor del mundo las cartas de intención que emiten los países para solicitar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son similares, porque es un organismo que se caracteriza particularmente por condicionar la política económica de los países. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, nosotros ahora mismo no tenemos ninguna certeza, ¿no es cierto?, porque varios de nosotros como legisladores hemos solicitado a través de pedidos de información que el ministro de Finanzas nos informe sobre los detalles del acuerdo con el fondo. Sin embargo, no lo ha hecho, hablando de una supuesta reserva de información o incluso mintiendo alrededor de la firma del acuerdo. Lo que están diciendo es que aún el acuerdo no se ha firmado, cuando claramente sabemos que el acuerdo a nivel técnico se firmó, y ahora a lo que estamos a la espera es la ratificación por parte del comité del Fondo Monetario Internacional. Entonces, una firma ya existe. Nosotros, insisto, desde la Asamblea Nacional, de hecho la semana pasada, yo solicité un cambio en el orden del día para exigirle al gobierno nacional que, conforme lo que establece el artículo 419.5 de la Constitución, que lo que dice es que todo tratado a nivel internacional que impacte, que modifique, que condicione la política económica del país, tendrá que ser aprobado, ratificado por la Asamblea Nacional. Entonces, como le digo, no tenemos la información. Quisiéramos, por supuesto, saber cuál es la carta de intención que envió el gobierno del señor Daniel Noboa. Sin embargo, solamente ya tenemos dos pistas. La primera es que el Fondo Monetario Internacional, por lo general, les sugiere, pongo entre comillas, porque es prácticamente una obligación de los países, tender a un régimen tributario regresivo y un régimen tributario que tienda a gravar más impuestos indirectos que directos, por ejemplo, el IVA. Y otra cosa es que el Fondo Monetario Internacional, por lo general, no solamente pide condiciones, digamos, posterior al desembolso, sino también que los gobiernos den muestras previas de que están dispuestos a implementar ciertas medidas de ajuste estructural, como por ejemplo el incremento del IVA y lo que ya se ha anunciado, una reducción del subsidio a los combustibles. Claro, la focalización, han dicho desde el gobierno, pues básicamente eliminar este beneficio para trasladarlo puntualmente a una parte de la población. Eso es lo que ha dicho. Pero hay que también en esto tener un poco de... Vamos a abrir un poco la mente. El Estado ecuatoriano, con su presupuesto, no alcanza a atender todas sus obligaciones. Es decir, tiene la obligación de financiar la educación, tiene la obligación de financiar la salud, la seguridad, y así van apareciendo una lista de pendientes que desde el Ministerio de Economía y Finanzas dicen no alcanzan. ¿Hay una explicación? ¿Alguien les ha dicho, por ejemplo, cuánto este año se ha destinado al servicio de la deuda? Ese es el problema. Nosotros no contamos con esa información, y lo grave de todo esto es que seguramente usted lo vio también en las noticias, al igual que muchos ecuatorianos y ecuatorianas, que parte de digamos, de esta nueva adquisición de deuda iría precisamente más del destinado 50% a pagar más deuda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, voy a recurrir a un ejemplo doméstico, ¿no es cierto? Sería totalmente irracional que una madre, que un padre de familia acuda a un banco, ¿no es cierto?, a solicitar un préstamo cuando sus hijos no tienen acceso a salud, a educación, que acuda a un banco a solicitar un préstamo, ¿no es cierto?, y que use ese préstamo, en lugar de darles de comer a sus hijos, en lugar de brindarles salud y educación, ¿no es cierto?, que destine esos recursos a pagar el propio crédito. O sea, sería totalmente irracional si lo vemos en esos términos, como es irracional que a día de hoy, en una economía que no está creciendo, la economía en este momento en el país se encuentra estancada. El propio Fondo Monetario Internacional lo ha dicho, vamos a ser uno de los países que peor crecimiento económico en la región va a tener, y a pesar de
de eso nos estamos endeudando, ¿cierto?, con un crédito que es caro, con un crédito condicionado, precisamente para pagar, ¿no es cierto?, y para honrar las deudas que el Ecuador tiene afuera. La Constitución ecuatoriana establece un límite de endeudamiento, le dice a los presidentes, y esto a raíz de que se hiciera una auditoría de la deuda, luego de hacer este ejercicio, en el Ecuador dijimos, vean, no podemos sobreendeudarnos, como llegó a ocurrir allá en los años 90 e inicios de los 2000. Ecuador tenía absurdos niveles de endeudamiento. Y estableció que no podemos superar el 40% del Producto Interno Bruto. Yairen, ¿existe alguna evidencia de cuál es el monto o cuán cerca estamos del tope de endeudamiento previsto en la Carta Magna? Mire, existen varios artículos de la Constitución que precisamente no se están cumpliendo. De hecho, uno de ellos y uno de los más importantes, que tiene que ver con el nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional, es uno que establece que la única, razón o la única forma de que el gobierno nacional pueda contraer más deuda para pagar una deuda anterior es que esta nueva deuda se entregue en mejores condiciones y entonces así se pueda de una u otra forma ir saliendo, ¿no es cierto?, de las deudas que ha honrado el Estado. Exacto. Si nosotros no sabemos las condiciones, seguramente el ministro de Economía sí las sabe. ¿Y no será momento entonces de pedirle al ministro de Economía que acuda a la Asamblea, en lugar de estar en todas estas pugnas de la fiscalización, que con la fiscal, que con los ministros de Lazo, coger y sentarle al economista Vega y decirle, a ver, nos explica esto, nos cuenta esto, ¿no será momento de llamarle? Daniel, artículo 419.5 de la Constitución es sumamente claro. El Ecuador necesita transparentar este tipo de acuerdos porque finalmente no los va a pagar el señor Daniel Noboa de su bolsillo, no los va a pagar el señor ministro de Economía de su bolsillo, los vamos a pagar los 18 millones de ecuatorianos, y en ese sentido, por un sentido de democracia, por un sentido de transparencia, nosotros deberíamos saber cuáles son las condiciones del acuerdo, el monto específico, a qué plazos y sobre todo a qué condiciones de ajuste estructural el gobierno nacional nos va a someter para poder, pagar o para más bien acceder a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias, Yairen.